Ricardo Patiño, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, te escucho Nelson, ¿cómo estás? Estamos de celeste ambos. Estamos igualitos, estamos parecidos, igualitos. ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, buen día con tu audiencia que es tan grande, tan importante, tan preparada, tan dedicada a los temas Claro, intensa nacionales. también, es intensa la gente aquí, pero, chica. Ricardo, quiero conversar sobre el tema del debate, lo que está fresquito, lo que está hablándose ahora en el postdebate. ¿Cuál fue la sensación que te dejó a ti el debate? Bienvenido, Ricardo. Gracias. Bueno, una primera es que eh, Luisa González mostró su condición de mujer fuerte, decidida, con personalidad, que lo bajó del pedestal de presidente a Claro. Daniel Noboa y lo puso en el banquillo de los acusados, que es en donde merece estar. Lo bajó del pedestal de presidente cuando dijo, no seas majadero, a mí me respeta. Yo Claro. creo que ese fue el punto más culminante, más importante del debate, más allá de las propuestas que también nos presentó Luisa, en medio de un debate tan acalorado, seguramente quedaron poco desarrolladas, no pudieron ser desarrolladas Claro. porque hubo un enfrentamiento, digamos, casi en todo el debate. Ujú. Pero sí era muy importante que la población pudiera ver a esa Luisa González, que siempre aparece muy amable, muy cariñosa, muy solidaria, Claro. muy cercana a la gente. También, como debe ser, cuando tiene que ser, se pone en esa posición de firmeza, de liderazgo, de seriedad y de poner a un majadero en su sitio. Yo creo que eso fue muy importante. Claro, Ricardo, y hablando de esto, por ejemplo, la oposición ha tratado de posicionar, valga la redundancia si es que existe, esta cuestión precisamente lo que acabas de decir sobre la fortaleza de Luisa González. Y yo hablaba ayer en el noticiero que me parece curioso cómo las personas hoy critican de que de pronto Luisa fue fuerte, ¿verdad? Fue clara y dicen que, oh no, que ha sido demasiado, dice, demasiado que una mujer. Vea, escúchese el machismo ahí Claro, tapiñado, claro. que una mujer diga eso. Pero son los mismos que, por ejemplo, te reparten en redes el debate de Febres Cordero, por ejemplo. Y qué bonito Claro. Febres Cordero, qué chévere, qué bacán. Pero en una mujer eso es inaceptable. ¿Qué opinas de eso, Ricardo? Es machismo puro. Sí, ¿no? Es machismo puro. Es como cuando a un político le descubren que anda con muchas mujeres, pues bueno, es un Don Juan. Claro. Pero cuando una política le descubren alguna cosa de esas, pues le ponen los peores epítetos. Bueno, es la verdad. Y ahí hay mucha agresión de género, justamente, ¿no? Pero es importante, toda persona que intenta, que pretende dirigir un país, tiene que tener firmeza, tiene que tener fortaleza, tiene que poner en su lugar a los majaderos, tiene que poner en Claro. su lugar a la gente que se pasa, ¿no? Y creo que fue muy importante que en su momento lo pusiera. Yo creo que ella lo dejó destanteado, como la mayor parte del debate que pasó con la mirada hacia abajo, tratando de entender los papeles que le habían mandado. Claro, estaba leyendo porque, y eso fue otra parte también bastante interesante cuando Luisa le dice, mírame a los ojos, y le dice, Sí, bueno, enseguida es que no, no puedes, no tienes la capacidad, lo vimos un presidente candidato que llegó y no habló, y vimos luego un presidente candidato que se fue casi que corriendo. corriendo, casi que corriendo. Sí, Entonces, sí, así es. Ricardo, esto de acá nos da la lectura, sin poder decir que ya sabemos el resultado, de que afianza más el resultado para Luisa, que ya se notaba, y según las encuestas antes hablaban de una ventaja de Luisa González. Sí, esa ventaja se ha ido acrecentando. Me parece que antes del debate incluso ya había llegado entre 5 y 7 puntos de Eso es lo diferencia que se decía, sí. Luisa Bolt, como están ahora. Pero en todo caso, ya sabemos que las encuestas son una mirada de un momento, es una Ujú. fotografía de un momento y nosotros tenemos que seguir trabajando muy fuertemente, especialmente para decirle a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que aquí hay dos opciones: o seguir en el camino de ahora, el continuar lo que estamos viviendo ahora, que yo creo que ahí sí, incluso los que han votado por Novoa están de acuerdo Claro, con todos nosotros en que estamos en el camino equivocado.
Claro. Ecuador está en el camino, en el rumbo equivocado, Ujú, porque la mayor parte de los aspectos que pueden decirte si un país va bien o va mal son negativos, ujú, o es decir, seguir en eso o buscar otro camino, ujú. cambiar de rumbo con una mujer presidiendo el país que ha demostrado que tiene capacidad para hacer que es importante decirlo, que tiene formación, es una abogada, es una profesional que tiene experiencia, que tiene equipo, que tiene Eso es personalidad, importante. que sabe cómo hacer, que ha trabajado en temas de la política pública, que no es lo mismo que el sector privado. Cada quien en lo suyo, digamos, o Ujú, sea, es como eh, cada quien sabe hacer lo suyo. Y puede ser que algún empresario pueda, si tiene realmente una vocación para el servicio y ujú, tiene algo de experiencia en el trabajo y conoce o se prepara para gobernar, puede hacerlo. Yo no digo ujú. que todos los empresarios no pueden estar en una función pública, aunque es mejor siempre separar los intereses privados de los intereses Claro, y públicos. ya hemos visto que es Como jodido eso ahí, ¿ah? Pepe Mujica lo decía siempre, que quiere hacer plata, que se dedique a hacer plata. Y Claro. ya es su vocación, quiere hacerlo. Bueno, que genere empleo, chévere. Pero que no mezcle esos intereses con los intereses del Estado. Y eso es lo que ha pasado. Y ahí es en donde Luisa lo puso a este señor, no solamente en la cuerda floja, digamos, del banquillo de los acusados, sino que hizo notar que incluso personas demasiado cercanas a él, como la presidenta de su partido ADN, está metida y está Claro, involucrada en juicios por narcotráfico. Y claro, no solamente es el tema del narcotráfico, que ya es de por sí un tema gravísimo, claro, sino incluso hasta los propios negocios. claro. ¿Cuántos negocios en donde están involucrados algunas personas cercanas al presidente y toda su familia? Ujú. Está esa mezcla. Y esa mezcla se vio de manera fulminante. Y yo tengo que reconocer en Daniel Noboa que por lo menos se puso rojo en ese momento. Es el único momento que yo lo vi rojo cuando le preguntó, ¿usted le va a cobrar a su Oh, familia eso los fue. 94 millones de dólares que deben de impuestos desde hace fu? Ujú, Porque no es que lo deben desde ahorita, desde hace fu y que ujú, siguen pateando y pateando y pateando, aprovechando los resquicios que te permite la ley y las trampitas que puedes hacer para no pagar y ujú. seguir teniendo esa plata que hace rato tenía que estar en la caja fiscal. Y el tipo, ya y si no pudo más, se puso rojo, rojo, rojo y Se dijo, puso mal. No. no le voy a cobrar. O sea, no puedo irme contra los intereses de mi Ahí, familia, ahí sacó ¿ya? a relucir eso, ¿no? El interés de la familia y de las cosas privadas de ellos. Cuando dijo no, pero tajante, y luego lo sostuvo. Claro que Tajante, dijo que no tajante. porque no me corresponde a mí, sino al SRI. Pero es lo mismo, papá. No, pero es que él es el jefe de Estado, no Él es el jefe del olvidemos. SRI. Acuérdate que había mucha discusión sobre quién es el presidente y también es jefe de Estado, si es el Claro, jefe de función ejecutiva. En el Ecuador, el presidente es el jefe de Estado. así Por es. tanto, no es que tiene que mandar en las instituciones, no, en las otras funciones del Estado, no, pero sí tiene que preocuparse por que funcionen en armonía, para que funcionen, para que tengan presupuesto, porque el presupuesto viene de la función ejecutiva, y si alguien no cobra lo que tiene que cobrar, entonces el Estado tendrá Ujú. que asumir lo que esa persona dejó de pagar. Por tanto, es su responsabilidad Total. como jefe de Estado. No puede decir, no, eso le toca pues Al a SRI. otra, al SRI. Hay un problema en los hospitales, eso le toca al ministro de Claro. Salud. ¿Qué hace? No, Claro. el SRI depende del Ejecutivo directamente, de él como presidente de la República. Como que no Eh, funcionen las Fuerzas Armadas y él diga, eso es un problema de los mandos ahí que no hacen bien las cosas. No, no, él es la persona que lidera, que debe liderar esto. claro que sí. Realmente ahí yo creo que lo pudo, le pudo su interés Ujú. económico y familiar, como en muchos otros casos. El tema de Campos Hacha fue terrible, además, tú También. lo sabes. Y Eh, todavía está queriendo, la pretensión está y, ahí. y todavía está, así es. Pero se la sacó rápido para la campaña y dijo, pongan 1.500 millones de dólares, si no, paro el negocio. Y lo paró para que no le sigan diciendo Dando. lo que está haciendo. O sea, le está quitando recursos al Estado que los ha estado recibiendo desde hace décadas
para dárselo al sector privado. Además, cuando lo que ofrecen de inversión son 80 millones de dólares al año, esa es la oferta que tienen de inversión, cuando del propio Campo Sacha pueden salir 150 Exacto. millones de dólares al año para hacer esa inversión. O sea, perfectamente lo puede hacer el Estado, pero no lo quieren hacer, quieren privatizar, quieren entregar los recursos, los activos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas al sector privado. Y esto podría ser notado, no sé, pues no podría incluso analizarse desde el punto de vista de la ideología del presidente, que vienen de este mundo en donde casi que no quiere hacer nada, ¿no? Entonces, qué pereza trabajar con el Campo Sacha cuando bien podemos entregarlo a la empresa privada y que nos dan una regalía de lo que están acostumbrados, y bien, gracias. Quisiera preguntarte esto, ¿por qué? Porque la oposición también está atacando a Luisa precisamente por ese lado. Y le dice Noboa que Luisa González nunca ha trabajado. O sea, porque ellos tienen esta creencia de que si no generas empleo o eres empresario, no sirves. Y están denigrando al funcionario público. Entonces, cuando es Así es. importante también tener ese conocimiento. Y atacan a Luisa diciendo, no, pero si esta señora nunca ha trabajado en su vida. Pero y ser funcionario público es un trabajo. Médico, policía, profesor. ¿Qué piensas de eso, Ricardo? Así es. Y no solamente el funcionario público, el empleado privado, que También. tampoco ha generado trabajo, pero Pero trabaja es en privado, claro. dependencia de las empresas. Entonces quieren que no haya trabajadores, que solamente haya empresarios. ¿Quién trabaja para los empresarios? Así es, vaya cocine usted. Sí, Claro, pues, pues. bueno, sí, pues, o sea, no valen las personas que no han generado empleo para ellos. No pueden dirigir un Estado. Sí Ujú. lo pueden hacer, porque además se preparan para eso. Hay carreras y hay Hay especialidades y estudios, qué bestia, hay claro. estudios, maestrías, Claro. doctorados, que son políticas públicas. Ujú. Conozco muchas personas que se dedican a estudiar políticas públicas, políticas educativas, políticas de transporte, especialistas en eso, Ujú. que saben que no solamente lo aprenden teóricamente, sino que también lo aplican y tienen experiencia. Esas personas pueden dirigir el Por país. supuesto. No es necesario que seas un empresario y hay que ver si fue un empresario exitoso, porque también se lo dijo Luisa en un Se lo momento, dijo. es un poco raro que usted se diga un empresario exitoso porque primero no ha pagado los impuestos durante todo ese tiempo, que dijo que era un gran empresario exitoso, y finalmente tampoco le han encargado a su padre, no le han encargado ninguno de sus grandes negocios, le han encargado unas pequeñas actividades, así que quién sabe si será tan exitoso como usted dice, Claro, ¿no? porque Así es que bueno, al final tampoco ha generado, porque tiene todo ahí en mesa puesta y es una llamadita y ya le crean cualquier empresa rapidito al señor presidente. ¿Cuánto cree, Ricardo, que vaya a pesar esto en votos? ¿Qué es lo que más interesa y si es que el indeciso al final del camino toma una postura? Porque, seamos sinceros, ya el voto que tiene Luisa está ahí. El voto de Noboa, pues no sé, está ahí. Pero hay un gran voto de indecisos que se espera se decanten. ¿Cuál cree usted que terminará siendo esa percepción del indeciso? bueno, mira, también hay el novoísta blando, que se llama, que es bastante mayor que el correísta blando. Es decir, Ya. Sí, 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 eso sí es cierto. hay una parte, en las encuestas nos dice que hay una parte de los que votaron por Novoa que no están totalmente decididos a votar por él en la segunda vuelta. Son menos, son el 12% de ellos. Wow. ¿Ya? Claro, la mayor parte sí va a votar otra vez, pero Sí. hay algunos que votaron, digamos, sin estar completamente convencidos. En el caso del voto por Luisa es mucho más fuerte, es el 96%, que no tiene ninguna duda que va a volver a votar. Hay entonces ahí una partecita. Pero entre lo que son los indecisos, los que votaron por otra candidatura, los que votaron blanco o nulo, ahí hay un grupo importante de gente. Y yo creo que con el debate, si lo vieron, si no sabemos cuántos de ellos habrán visto el Ah, debate, sí, pero cierto. yo creo que se habrán decantado en su mayor parte por Luisa. Porque te digo de verdad, yo vi a un presidente cabizbajo que quiso Sí. levantarse, se sonreía con un poquito de nerviosismo Ujú. e intentaba agredir a Luisa con este tema De los chats. de los chats. Pero yo creo que o sea, los fundamentos de Luisa eran fundamentos realmente muy sólidos. O sea, incluso cuando comenzó el Ujú. debate y le dijo, a ver, le dijo al público, miren,
voy a debatir con un señor que hace 1 año y medio estuvo aquí conmigo también Ujú. y dijo unas cuantas mentiras. No solamente unas cuantas mentiras, sino que básicamente es el presidente del engaño. Nos mintió en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Todo Es- esto que ofreció, no lo hizo. Entonces ya tengan en cuenta qué nivel de credibilidad tienen las palabras de este señor. Eso fue Yo creo que lapidario, ¿no? ahí, sí, pues ahí lo puso en su lugar. Ya. Este señor que nos mintió y que nos mintió descaradamente, y no sé si tenemos tiempo para señalar, Sí, 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 por favor. y Sí. lo dijo, yo creo que fue muy claro, ¿no? Lo que dijo Noboa en el debate anterior, todos los jóvenes que terminan el bachillerato entrarán a la universidad en mi gobierno, en su gobierno de 1 año y medio. No es cierto, lo contrario, muchísimos estudiantes no pudieron entrar a la universidad más que los que antes. Voy a reducir el precio de la electricidad y de los combustibles. Tampoco, lo contrario. Eliminó el subsidio. Es más, no solamente nos redujo el precio de la electricidad, sino que nos mandó con los apagones más grandes Así es, terrible, de la historia republicana, ¿ah? terrible, claro. Cuando además dijo, voy a solucionar ese problema que no es de generación, y resulta que sí era, Ujú. ¿ya? Lo dijo con una seguridad que yo creo que hasta yo Convenció a lo la gente en creí. ese rato, ¿no? Sí, Claro. este, y que en 9 meses eso estaría resuelto. Que iba a aumentar la pensión jubilar. Yo creo que a muchas personas de la tercera edad engañó con esto de manera muy vergonzosa, porque es utilizar la cierta fragilidad que tiene cierta población, porque Ujú. hay población, la población mayor, la población que está por jubilarse, tiene un nivel de fragilidad, tiene una cierta preocupación sobre su futuro. Y mucha gente dice, bueno, ¿cómo me irá cuando ya me jubile? Es más, no sé si me voy a jubilar. Hay mucha gente que no quiere jubilarse, si me jubilo, voy a ganar mucho menos de lo que estoy ganando ahora. Pero él dijo, no, tranquilos, todos los jubilados van a recibir al menos el salario mínimo vital o el Terrible. salario básico Qué unificado. mentira. Pero eso es horrible, es jugar con la confianza y con la fragilidad de la gente. La gente dijo, no, qué bueno, voy a votar por este hombre porque voy a recibir un salario básico unificado, que es algo interesante, cuatrocientos Claro, setenta claro. dólares. Es decir, Ujú. no voy a recibir si he tenido pocas aportaciones o he aportado sobre un salario muy bajo, porque he tenido salario bajo, pues me va a tocar poco. No, no, ya con eso voy tranquilo. Ni siquiera habló de eso en todo su gobierno. Ujú. No voy a aumentar los impuestos. Es más, le reclamó, le dijo a Luisa, usted va a aumentar los impuestos. Por lo de Manaví. Y, sí, y Claro. él aumentó los impuestos, no por lo de Terrible. Manaví, sino por todo, a todos. Ujú. Nos atacó con los impuestos para darnos seguridad y nos dio inseguridad. Voy a reducir las muertes violentas, dijo. En el primer año, sí, pero con una precisión, en el primer año al 50%. Y en el segundo año prácticamente a cero. A cero. A cero es lo que nos ha dejado a todos golpeados con el acero de las armas de los delincuentes. Voy a crear, voy a construir cárceles, unas en la Antártida y otras a 80 millas afuera del Ecuador. Se quería ahí medio aparecer a Bukele y nada de eso ha hecho. O sea, bueno, y hay un montón de otras cosas más, pero estas son las Ujú. ofertas incumplidas. Y por tanto, cualquier cosa que haya dicho en el debate, cualquier cosa que haya ofrecido en el debate, yo creo que la gente ni le escuchó. Yo ni me acuerdo qué ofreció, porque, digamos, cuando tú ya sabes que tu palabra no vale, ¿ya para qué lo escuchas? Claro, y de hecho Luisa se lo decía y le decía a la gente por qué tenemos que creerle ahora. Y Ricardo, Así te es. consulto ahora porque casualmente después del debate se activó el presidente de la República con unos decretos y unos bonos que da miedo. Hay bono, pero para todo, y ya no se llama Jóvenes en Acción, sino ya Ecuatorianos en Acción, ¿no? Con la Así excusa es. supuestamente del tema de los provincias afectadas, está mandando a inscribir, que es un error técnico, digo yo que no soy experto, porque si quieres ayudar a alguien, está bien, pero anda al sitio, cénsalo, dale al que necesita. Pero ya que te inscribas, ya te hace un abanico de que básicamente quiere comprar el voto. Así ¿Cuánto es. daño a eso le hace al país?
Eso le hace mucho daño porque también afecta incluso la condición de un jefe de Estado. O sea, un jefe de Estado no puede estar comprando los votos. Lo hizo en la primera vuelta, Lo acuérdate, hizo, Jóvenes en Acción. lo hizo. O Y no, sea, y no ha pagado, dijo, ¿ah? sí, yo no sé, parece que no ha pagado, pero además es una vergüenza. O sea, jóvenes, durante estos 3 meses, justamente a los meses del periodo electoral, que además el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, que están dedicados a otras cosas, el contencioso electoral, deberían de estar reclamando por eso, deberían estar Debería. impidiendo que se utilice eso, porque están comprando descaradamente los votos. No sé cuántos, 80.000, me parece, jóvenes, que les dijo que les iba a Supuestamente. dar esos bonos para que hagan tareas ambientales. ¿Qué Ambiental. tareas ambientales han hecho? O sea, que hagan un informe. Yo creo que Contraloría tiene la obligación de Obvio. hacer, de iniciar inmediatamente eso. O sea, ¿a quiénes les dieron y qué hicieron? Sí, sí, ¿Ya? sí. Les dio a los jóvenes, ok, hicieron algo, porque es jóvenes en acción para mejorar la situación del ambiente. No, es comprar el voto. Mira, yo te estoy dando, vota por mí. Así Y es. ahora lo mismo, ahora es para todo el mundo, para Esmeralda, para que además no ha tenido la cara. Ya han pasado 12 días, Nelson. No ha tenido la cara, la valentía, un mínimo de valentía. Se necesita, no sé si de valentía, un mínimo de sensibilidad Claro, para empatía. ir a la Empatía. zona del desastre, el mayor desastre ambiental de la Y no ha ido, ¿no? historia. No ha ido, pero ahí les mando una platita. Todavía no sé si la vaya a entregar, porque como nada cumple, ahí mandó una cuanta información, perdón, unas bolsitas de harina, de arroz, de alguna cosa. Eso básicamente es lo que está haciendo, que a la mejor la gente está bravísima, porque Ujú. decían, después de 10 días yo pensaba que iba a mandar algo más o menos considerable para Claro. mantenernos, para alimentarnos unos cuantos días, y era un tercio de una caja de cartón Ujú, con unas cuantas cositas, ¿no? ujú. Está comprando los votos. Es la vergüenza de un presidente candidato que además no pide la licencia sin remuneración como tiene que hacerlo, lo dice la Constitución, lo dice la ley. Y es Y- terrible porque esto es realmente participar en una campaña para Luisa como ujú. candidata y para la Revolución En Ciudadana, contra. es participar en una campaña completamente desigual, Ujú, pero no solamente desigual, que ya sería grave, sino ilegal. ujú. Este señor se pasa por donde le da la gana, la ley, la Constitución y las instituciones que están obligadas, como la Contraloría, la Ujú. Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, e incluso la Corte Constitucional, deberían de ponerlo en su sitio este señor y decirle, señor, usted no puede seguirnos Ujú. viendo la cara a los ecuatorianos y considerando que la ley y la Constitución son para usted un trapo de limpiar el piso. Totalmente, y considerando que no es ni siquiera algo técnico, porque al final del camino la gente necesita un empujón, una ayudita, no, es un tema netamente electoral. Yo recuerdo cuando en su momento Arauz prometió el salvataje familiar, le cayeron encima toditos los medios, que la plata, que los correístas, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora el señor ofrece bonos para todos, para la mujer, para todo el mundo, y bien, gracias, más bien chévere, lindo. Pero bueno, ojalá que la gente lo analice, lo interiorice y que no se deje convencer, porque lo peor que nos puede pasar ahora es que la gente realmente caiga en ese juego y voten, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí hay un claro mensaje. Hay un mensaje desde la campaña de Luisa, de las propuestas están muy bien empaquetadas. Hay una propuesta de seguridad, hay una propuesta social, hay una propuesta económica, hay una propuesta para empleo, hay Mm. una propuesta energética. Y es una propuesta seria, con valores establecidos, con presupuesto, con tiempos. Eso es lo que un estadista tiene que hacer. No Totalmente. estar diciendo, yo te voy a regalar una plata. Que sí, en algún rato es necesario hacerlo, hay que hacerlo. O sea, yo Claro, no digo que no. claro. Yo no digo que está mal que diga que hay que darle un bono a las personas de A los Esmeraldas que han sido afectadas. totalmente No, de acuerdo. está bien, hay que hacer,
hacer las cosas para apoyar a la gente en los momentos difíciles. Pero otra cosa es ser Papá Noel y decir, vengan, inscríbanse todo el mundo que les voy a dar una platita, pero ya saben, voten por Ya mí. sabemos, Además, ya sabemos. en este momento. Claro que sí. Ricardo Patiño, gracias Ricardo por el tiempo, por estar con nosotros, por hablar un poco sobre lo que ha pasado con la realidad política, lo que vendrá. Son 3 semanas contando esta, ya 2 contando esta, que ya estaremos en elecciones y el futuro del país literal se la juega, porque si no después 4 años más es un relajo. Imagínense 4 años más con este Claro, desastre. es Yo creo 4. que perdemos el país. O sea, ya ahorita en la situación que estamos, con la delincuencia que se ha tomado, el Estado que se ha tomado, lamentablemente, instituciones públicas, incluso que ha permeado a la policía y a las Fuerzas Armadas, eh, lo que puede pasar en adelante es realmente terrible. O sea, podemos perder el país si seguimos en esta. Es necesario un cambio de rumbo. Ojalá esa decisión la tomemos. Estoy convencido de que la mayor parte de la población lo va a hacer y el 13 de abril tengamos ya una luz al final del Claro. túnel y podamos contar que el Ecuador va a volverse a poner en orden, en paz, en progreso, con empleo, con equidad. Gracias a ti, Nelson, por la Patiño, invitación. Ricardo, Con otra mucho gusto. cosita, una cosita última y con esto cerramos. Y Sí. también pensar un poco en que se va eliminando el tema del odio, porque hay una cosa que carcome mucho a la gente que hace oposición a ustedes, y es el hecho de que ustedes hoy son el cambio, y esto es lo que les da mucho coraje. Entonces resulta que Noboa ya no es el nuevo, sino que la comparación es evidente y Luisa se presenta como el cambio. Entonces la Revolución Ciudadana es el cambio en este momento. Y eso carcome mucho la cabeza de la gente que hace oposición a ustedes porque no lo logran entender. Entonces yo sí creo que Claro. otra de las victorias será, ojalá que se dé así, es de una vez por todas derribar este odio, ¿no? Que ha Mira, hecho mal, ¿no? son palabras de Luisa Nelson, lo dice regularmente. No podemos seguir haciendo política en base al odio, Al odio. sino en base al amor, en base a la unidad. Está convocando a la unidad y eso es muy importante. Yo te digo una cosa, he sentido, parece un poco extraño, la gente me dice, pero no, en plena campaña electoral, sí, yo he sentido una actitud mucho más cordial en la gente en la calle. Sí, sí, En la sí, calle. sí, sí, la gente Inicialmente, está... cuando yo llegué en agosto, septiembre, que volví de mi exilio de 6 años, sí sentía un ambiente un poquito más raro, enrarecido, un poco tenso, pero te digo que cada vez siento un ambiente mucho más amigable. Me alegro de eso. Sí, qué bueno, qué bueno. Por todos, porque todos tenemos que ser capaces de convocar a la unidad. Y ningún gobierno puede ser un gobierno de venganza, tiene que ser un gobierno de unidad, de convocar a todos y todas las ecuatorianas a trabajar juntos, porque el país es nuestro. O sea, este es un barco Y que es si uno se solo, además. hunde, sí, que este es un barco así como el planeta, que si lo terminamos, terminamos su ambiente, nos vamos todos, no es que los ricos van a Así quedarse es. bien o se van a ir a vivir a Marte y los demás nos hundimos, no, todos nos hundimos. Si el país se hunde, todos nos hundimos. Así es que convoquemos a esa unidad y vamos a votar con mucha fe el 13 de abril. Que así sea. Ricardo, nos vemos. Chao, Gracias, chao. Nelson. Que estés bien. Chao.